siempre es bueno recordar el proceso judicial en nuestro país. Ahora, lo que sí sabemos a ciencia cierta, porque lo vivimos todos y todas, es lo que está ocurriendo en las calles, particularmente del centro de Concepción. El comercio ambulante ilegal, que no solo es algo que va en desmedro directo de aquel comercio establecido que paga sus patentes, sino que también hoy día se ha vuelto un foco de inseguridad. Queremos hablar de esta materia a propósito de la nota que revisábamos ayer también aquí en Matinal Nuestra Casa con Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, que muy amablemente nos acompaña una vez más. ¿Cómo está, Sara? Hola, buenos días, Camila, Luis. Muchas gracias por la invitación y realmente felices de estar acá en el programa para que podamos conversar de lo que está sucediendo en el Centro de Concepción. Sí, bueno, hay que ser justos. Nosotros a Sara la hemos invitado hace mucho tiempo para hablar de las mismas temáticas. Claro, lamentablemente en esta época de Navidad se acrecienta mucho más la problemática. Vemos como hoy día el comercio, y eso sí, yo creo, para partir el análisis, que ya el comercio ambulante ilegal ya no tiene miedo a nada, porque hoy día ya se instalan cómodamente, o sea, se instalan con toldos, con mesas, con sillas, están ahí, ya poco vemos el paño que antes cuando venía Carabineros lo tomaban y arrancaban. Hoy día prácticamente dicen, bueno, yo estoy aquí y ¿quién me va a sacar? Es como un desafío también que van teniendo entre las autoridades y las policías. ¿Qué ha ido pasando históricamente en el Centro de Concepción? Bueno, sí, efectivamente el comercio ilegal, ¿no es cierto?, se ha ido empoderando y se ha ido tomando las calles del Centro de Concepción y sobre todo los espacios públicos sin ningún respeto. Se ha perdido el respeto a las autoridades, se ha perdido el respeto a los transeúntes, a la ciudadanía y a los mismos vecinos. Ya no es la persona que venía del campo a vender sus verduras, ¿no es cierto?, a vender sus frutas. Hoy en día lo que está pasando es de que son verdaderas agrupaciones, ¿no es cierto?, por no decir mafias, no todas, pero hay, ¿no es cierto?, que se instalan en el centro y no se les puede decir nada. No se les puede decir nada, piensan que pueden hacer lo que quieren, ¿no es cierto?, y lo principal, se perdió el respeto. Por eso nosotros lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, es a las autoridades de que se hagan cargo del tema. O sea, no puede ser de que las calles sean de un grupo de personas, las calles son de todos. Y por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos a poder circular tranquilamente y transitar, ¿no es cierto?, libremente en el Centro de Concepción y bueno, y en todas las calles del centro de Concepción y a nivel este es un proceso que está pasando también a nivel país. Sí. De todas maneras, Sara, y esto, como decíamos hace un ratito, no solo afecta al comercio establecido, ¿cierto?, porque a ustedes les significa un desmedro económico, esta competencia desleal, ¿no?, una competencia irregular por donde se le mire, sino que también a la ciudadanía, y ya no solo a quienes vamos de paso por el centro. Ojo que hay muchos sectores residenciales en el Centro de Concepción, en calles aledañas, que también se están viendo afectados. Usted nos contaba una situación, Sara, muy compleja fuera de micrófono, que nos gustaría que por favor compartiera en Matinal Nuestra Casa. Bueno, hoy efectivamente la preocupación es mayor porque no tan solo, como tú dices, nos afecta a nosotros como comerciantes establecidos, sino que está afectando a la gente que vive en el Centro de Concepción y que vive en el casco histórico de la ciudad de Concepción. Porque tenemos que pensar que no solamente Concepción Centro es comercial, también es habitacional. Por lo tanto, tenemos que considerar de que si bien están las galerías comerciales, pero arriba, ¿no es cierto?, también hay habitaciones y hay gente que vive. Y lo más, hay gente que vive de tercera edad, que eso es preocupante porque ellos se sienten amedrentados, ¿no es cierto?, porque me conversaban, ¿no es cierto?, y me llegó información de que no pueden salir después de las 5 de la tarde de sus casas y eso no puede ser. No puede ser que una persona de edad no pueda salir de su casa por temor, ¿no es cierto?, a que lo asalten o por temor de que pase a llevar a un ambulante, ¿no es cierto?, ilegal y que le pase a botar la mercadería. No, claro. Hay lugares que son críticos, hay lugares, por ejemplo, estamos hablando de Carrera con Caupolicán, ¿no es cierto?, y todo el sector que va desde Carrera hacia Las Heras, que es netamente habitacional. Es lamentable, ¿no es cierto?, que no todas los carritos se guardan ahí, ¿no es cierto? Es lamentable que también cierta gente pueda tomar los espacios y tomar incluso habitaciones o casas, ¿no es cierto?, para poder guardar la mercadería ahí. Y eso también es preocupante para la gente que vive ahí, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar, sobre todo después de las 5 de la tarde.
Y eso también, ¿no es cierto?, también nos preocupa a nosotros porque también ellos son parte del ecosistema de acá del casco histórico de la ciudad de Concepción. Está Janequeo, por ejemplo, Claro. también con San Martín, donde también sabemos es un sector, hay casas cerca, Sí, hay Claro, departamentos. tenemos el sector de Parque Ecuador también, Claro. ¿no es O sea, cierto? Entonces, somos un ecosistema y ese ecosistema tenemos que cuidarlo. Sí, sí hemos aprendido con Luis Armendáriz precisamente cómo se conformó el centro de Concepción pensándolo en comercial, pero también habitacional. Y claro, muchas veces son personas adultas mayores que es muy difícil que puedan vender para cambiarse de lugar y además, ¿dónde se van a ir? Además, no tendrían ¿por qué? ¿Por qué van a Exactamente. cambiar si han vivido toda la vida en el centro de ¿Qué ha Concepción? pasado en este tiempo también con las decisiones de las autoridades? ¿Y qué ha pasado con el público finalmente? ¿Por qué te lo pregunto? Porque claro, uno le echa la responsabilidad mucho a las autoridades, a los alcaldes, pero ¿qué pasa con las personas que compran también? Porque si existe una proliferación del comercio ambulante es porque para ellos les está siendo rentable. ¿Y cómo les es rentable? Que las personas les están comprando. ¿Qué pasa con ese comportamiento? Sabemos que hay una normativa en la Municipalidad de Concepción, por lo menos, de que también vamos a ser multados si es que compramos, por ejemplo. Bueno, sí, efectivamente, siempre se ha dicho, o sea, si no hubiera gente que comprara, ¿no es cierto?, no existiría este comercio legal. Sabemos que estamos con una contracción económica, ¿no es cierto?, que la gente prefiere como ahorrar un poquito, ¿no es cierto?, a comprarle a esta gente, pero, ¿no es cierto?, el llamado que nosotros hacemos siempre es que prefieran el comercio establecido y el comercio legal, donde van a tener su boleta, que es la garantía del producto, y por lo menos van a saber de dónde procede ese producto determinado. Y además nos ayudan, ¿no es cierto?, a recaudar más impuestos, nos ayudan, ¿no es cierto?, a también incluso hacer las mismas mejoras de la ciudad. Dar trabajo. Y sobre todo, hoy en día, dar trabajo y dar trabajo formal. ¿Ah? Ahora, referente, ¿no es cierto?, nosotros como Cámara de Comercio siempre hemos estado trabajando, seguimos trabajando en las mesas de trabajo, ¿no es cierto?, y hay una coordinación, ¿no es cierto?, bueno, obviamente entre Carabineros, PDI, Delegación Presidencial, ¿no es cierto?, y la Municipalidad. Pero lo que hemos visto hoy en día es que esto es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque hay un nudo, que ese nudo es que nosotros hacemos un llamado a las autoridades que lo tomen, ¿no es cierto?, y que si bien existe la normativa acá en Concepción sobre todo, ¿no es cierto?, donde a la gente se le multa, se le saca un parte, ¿no es cierto?, y también se le saca un parte al a la persona que está vendiendo. Pero ¿qué pasa con estos partes? ¿A dónde llegan? Al juzgado de policía local. Yo pienso que lo tienen para empapelar. Y ahí está colapsado, ¿no es cierto?, porque no tienen el personal, ¿no es cierto?, o no tienen la infraestructura, ¿no es cierto?, tanto de recursos humanos como económicos, como para que puedan, ¿no es cierto?, ejecutar, ¿no es cierto?, estos partes. Y lo otro, ¿no es cierto?, es de que nosotros siempre hemos llamado y que eso tiene que ser un cambio, de que no sean que esto pase a una sanción penal y que las sanciones sean más drásticas, no sé. Le quitan el carnet de identidad, no pueden sacar permiso de circulación, ¿me entiendes? Le pierden los beneficios estatales, pero eso tiene que tiene que haber un cambio de ley. Sí, Sara, es preocupante esta situación, no vamos a decir sectores, ¿verdad?, para no... Estigmatizar. Ni tampoco poner en riesgo a las personas, pero Claro. Usted nos comentaba que hay personas mayores, sobre todo, que le han pedido ayuda en su calidad de presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, por precisamente lo que nos relataba hace un ratito, no pueden salir de sus casas, tienen temor a transitar por las calles, por las veredas, que los ambulantes se enojen con ellos, ¿verdad? Se sienten inseguros y sienten que ya no pueden vivir con la calidad de vida que tenían hace años atrás. Pero me gustaría preguntarle a usted como presidenta de la Cámara, a raíz de estas conversaciones que tenemos periódicamente, ¿se ha sentido en algún momento, por ejemplo, amenazada? ¿Ha sentido temor de lo que pueda ocurrir también la reacción de los vendedores ambulantes ilegales? ¿Comparten todos el mismo lugar? ¿O ha sentido quizás también que sus colegas o las personas que pertenecen a la Cámara, otras comerciantes se sienten amenazados? Bueno, ese es un temor que ha ido creciendo porque los niveles de inseguridad ya han llegado, yo pienso, a sus niveles máximos. Hoy en día nadie está seguro en su lugar de trabajo. Esa es la verdad y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. El temor, ¿no es cierto?, de que seamos asaltados, que seamos robados, que seamos amedrentados y que por cualquier cosa, ¿no es cierto?, te empapelan, porque esa es la verdad. Se nos critica mucho porque no amplían el horario de trabajo. Sabe que nosotros podríamos ampliar el horario de trabajo fácilmente. Eso no habría problema. El problema es de que nos da miedo. Da miedo ampliar el horario. Da miedo, ¿no es cierto?, que después de las 6 de la tarde ya empieza, el centro cambia. El centro cambia, ¿no es cierto?
aunque en estos momentos, ¿no es cierto?, hay más presencia de carabineros, está el Plan Navidad Segura, pero es puntual, porque dice, va a terminar diciembre y ¿qué va a pasar en enero? En enero la gente, los ilegales se van de vacaciones porque es muy bien rentable, porque todos sabemos que la primera quincena de enero aquí no hay ilegales, ¿no es cierto?, en la calle, pero febrero ya después de la segunda quincena vuelve de nuevo ya y volvemos como a la normalidad que no es normal, ¿no es cierto?, que es que aparece todo este comercio ilegal. También existe la otra problemática que a veces los locatarios se sienten como un poco amenazados también, ¿no es cierto?, porque si bien a veces nos dicen, hoy carabineros dicen, no, pues, están entrando en las galerías comerciales, entonces dicen, no, si los locatarios nos aceptan. ¿Cómo lo van a aceptar? Claro, lo que dicen que los aceptan por temor a decirle, no, ustedes no pueden entrar, ¿me entiendes? Claro. Pero porque sí existe ese temor. Claro. Que además también está el tema de la locomoción en el centro de Concepción, que hasta temprano están. Y ahí le quiero preguntar, con lo que pasa en la noche, hemos visto un abandono también del centro de Concepción, hemos estado reporteando nosotros asaltos, robos a locales, a kioscos también, y con un tiempo increíble de cometer delitos, porque no es algo que sea como el de la oportunidad. O sea, estamos hablando de personas que vender ruidos, que rompen, que incluso en algunos casos podrían ocupar algún elemento mucho más profesional para romper cosas, y no está la presencia policial o no llegan rápidamente al centro. ¿Qué pasa en la noche también? Bueno, en la noche es otro mundo, ¿no? De hecho, si bien andan rondas, ¿no es cierto?, de carabineros y rondas por parte de la municipalidad, ¿no es cierto?, los inspectores municipales, es insuficiente. Porque si bien pasan, ¿no es cierto?, varias veces en la noche, porque a nosotros nos llega la información, pasan, pero esta gente es muy hábil, o sea, ve los horarios peak, ¿no es cierto?, y quizá la gente siente ruidos, pero no se atreven a hacer la denuncia. Si el problema, la otra problemática que hay es que la gente no denuncia o no quiere denunciar por temor a réplicas, por temor a réplicas, ¿no es cierto?, de que, ya, no sé, pues prendieron, te digo por los comentarios que nos llegan, prendimos la luz para poder hacer la llamada telefónica, van a saber que de ese departamento se prendió la luz y después pueden tomar, ¿no es cierto?, algunas sanciones o pueden tomar algunas medidas contra ellos. Ese es un miedo que Ese es el miedo que está, ¿me entiendes? Por eso a usted le llegó una carta anónima. A mí me llegan las cartas anónimas, o sea, más que nada, incluso ni siquiera presencial, sino que te llegan cartas de los sucesos que están pasando. Y eso es preocupante, o sea, yo digo, ¿por qué por algo no se atreven a hacer la denuncia en Carabineros? Sí, eso es brutal, Sara, vivir con ese temor es injusto. Es injusto. Es injusto por donde se le mire y ahí es donde uno siente como ciudadano o ciudadana, estoy solo en esto, parece. Y es la idea, no es la idea, ¿no? No es la idea que nos sintamos solos en esto. Y a propósito, está llegándole cartas anónimas pidiendo ayuda en el centro de Concepción a la Cámara de Comercio. Exacto. No a las autoridades. Eso es lo preocupante. O sea, no a las autoridades que tienen que tomar decisiones. Claro. Las autoridades que tienen que tener esa información. Yo me imagino que la tienen. Me imagino que en el municipio tienen la información de los vecinos que están preocupados. De los sectores. Claro. Porque claro, mucho se habla del comercio ambulante legal con lo que significa la merma para el Estado, para los vendedores, para el comercio establecido. Pero poco se ha hablado de los vecinos que viven en el centro de la ciudad. Me parece gravísimo que estén dejando de confiar en nuestras autoridades y estén pasando a confiar en un ente privado, sí, porque la Cámara de Comercio es privada. Sí, exactamente, sí. No, eso es lo más preocupante y es una lástima. Es pena, ¿no es cierto?, de que la gente no se atreva a hacer las denuncias, pero insistimos, la gente tiene que denunciar. Yo sé que a veces les cuesta por este temor, por este miedo, pero si no hay denuncia, ¿no es cierto?, no hay delito. Es verdad. De todas Entonces, maneras, si no hay denuncia, aparecemos como que estamos todos happy, y la realidad no es esa. la realidad no es esa, Sara, pero de todas maneras hay muchas personas, nosotros lo sabemos, que nos están viendo ahora en Matinal en nuestra casa, que quieren y cuidan el comercio del centro penquista porque también queremos nuestra ciudad y queremos que esté cada vez mejor y queremos recuperar nuestros espacios porque son nuestros, como partíamos también conversando hoy. Por eso, Sara, cuéntenos, ¿cómo se ha configurado el comercio establecido penquista para esta Navidad? ¿Cuáles son los horarios en que podemos ir y comprarles a ustedes debidamente con boleta? Y exige su boleta. Exactamente. Nosotros la persona es que tienen que exigir su boleta. Bueno, nosotros tenemos un horario propuesto, porque no es obligatorio, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. ¿De continuo? Continuado, el día sábado igual, y el domingo algunos locales van a abrir y otros no, porque eso también quedó
a criterio de cada persona, respetando, ¿no es cierto?, todo lo que son las leyes laborales en cuanto a la cantidad de horas que tienen que trabajar, ¿no es cierto?, nuestros colaboradores. Y el llamado que hacemos, ¿no es cierto?, a de que prefieran el comercio establecido, prefieran el comercio local, ¿no es cierto? Somos el eje económico de la ciudad, de la región del Biobío, y necesitamos recuperar el centro. O sea, no podemos permitirnos que nos copen, ¿no es cierto?, este comercio ilegal, todas las calles, ¿no es cierto? Deseamos, ¿no es cierto?, de que la gente pueda confiar en el comercio local. Y esto, ¿no es cierto?, es un llamado también a las familias. Nosotros hemos tratado, ¿no es cierto?, de poder recuperar el espíritu navideño. De hecho, tenemos una competencia. Volvió, ¿no es cierto? Sí, que la premiación va a ser ahora el próximo miércoles. ¡Qué bonito! Sí, Sara. donde se va. Esperemos que nuestra galería gane. Se va a premiar, ¿no es cierto?, al mejor local decorado con espíritu navideño, ¿no es cierto?, y a la mejor galería. Son cosas que estamos haciendo, ¿no es cierto?, para poder recuperar. Nosotros hacemos un llamado a nuestros socios que decoren sus vitrinas, que inviten a la gente para que la familia pueda volver, ¿no es cierto?, al centro de Concepción y podamos pasar una feliz Navidad. Sí, pues y además también que son pocos los locales que van quedando a nivel general, atendidos por personas. Hoy día es básicamente la caja la que está funcionando en estas grandes cadenas, así que importante el poder seguir dando empleo. Y además también es importante poder seguir ayudando a la comunidad, y ustedes tienen un acuerdo importante con la Cámara de Comercio para beneficiar a los cuidadores y las cuidadoras, que es una temática que hemos conversado mucho también en nuestro matinal. Sí, nosotros no, la Cámara de Comercio de Concepción, su misión, ¿no es cierto?, no es tan solo ver, porque dicen, la parte económica, dinero, no. Nosotros también, ¿no es cierto?, hicimos un convenio en conjunto con la Seremía de Economía para poder dar una mejor atención más rápida, ¿no es cierto?, a los cuidadores. Estamos viendo también otras instancias para poder también acercarnos a la comunidad y a la gente que realmente, ¿no es cierto?, necesita del comercio. Pero son cosas que nosotros podemos hacer como Cámara y queremos involucrarnos, ¿no es cierto?, con nuestra ciudadanía. Tenemos que involucrarnos porque tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que trabajar entre todos, ¿no es cierto?, para poder sacar nuestra ciudad adelante. Esto es para que tienen la credencial, perdón, exactamente, de sí, cuidador y cuidadora. Para que los que tienen la credencial, está en un proceso que se está confeccionando, ¿no es cierto?, se van a entregar a los cuidadores y cuidadoras y van a tener una atención preferencial y prioritaria. Queremos ampliar, vamos a hacer algunos contactos con algunas instituciones que son más grandes, ¿no es cierto?, porque hay que ayudarnos. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿no es cierto?, no vamos a perder nuestra esencia. Y eso es lo que me gusta además del comercio en la ciudad de Concepción, porque nos han contado muchas personas, dueñas de locales establecidos, contratan a mujeres, madres, cuidadoras. Exacto. Conocen la realidad de sus colaboradoras, principalmente mujeres, sabemos que también hay hombres, pero conocen la realidad de sus colaboradoras, conversan con sus colaboradoras, saben que tienen a su niño en un colegio, que tienen que ir a buscarlo, saben que tienen que dejarlo con alguien para que lo cuando cuide. Está enfermito. Entonces comprenden esa realidad, pues, Sara. Claro, si la realidad de nosotros es diferente porque nosotros no somos un número, los trabajadores, son personas. Nosotros sabemos su nombre, sabemos su familia, sabemos todas sus problemáticas, porque nosotros damos empleo, ¿no es cierto?, pero es un empleo casi familiar, porque de hecho tenemos 4 o 5 personas y donde además el dueño trabaja con ellos. Sí. Si tú sacas la cuenta, más tiempo yo paso con mis colaboradores que paso en mi casa. Oye, entonces tenemos que lograr un ambiente, tiene que haber un ambiente familiar. Me ha pasado muchas veces, uno entra a una tienda, la está atendiendo alguien, papi, pásame eso que está ahí, Sí. y aparece otro también que es familiar, pareja, matrimonio. Y eso se traspasa también en la atención, pues, con cariño y preocupación. Exactamente, incluso es más, uno conoce hasta los clientes, hay tiendas que llevan años, ¿no es cierto? Entonces uno sabe el nombre de la clienta, del hijo, y se sabe hasta todo. el gusto. Exactamente. Ya le tengo lo que le gusta. Exacto. Gracias, Sara. Esperemos Muchas que gracias. sea un buen resultado esta Navidad para los comerciantes, pero también para la seguridad en el centro de nuestras ciudades, particularmente en la de Concepción. Gracias. Muchas gracias y que tengan una muy feliz Navidad Sara. junto a su Igualmente. familia y a toda la gente. Una feliz Navidad y próspero año nuevo y muchas bendiciones. Igualmente, Sí, gracias. Sara. Gracias por acompañarnos siempre en Matinal Nuestra Casa y ustedes también, por acompañarnos siempre, por permitirnos entrar en sus hogares Manden en este fotito. fin de año. fotito. Mándenos fotitos, Todavía. aparece nuestro WhatsApp ahí abajito y nos separamos Sí, nosotros. pues, cortito. Vamos y volvemos.